quiero preguntarles, ¿quién presentó examen de simulación antes de entrar al curso? Dafne, Yo. Yo también. Lalos también, Daniela también, ¿verdad? Yo. René, Paola también. Paola, ¿cuántos aciertos obtuviste? Creo que 100, no me acuerdo. Perfecto, Pao. Luz, ¿tú presentaste examen de simulación? No. Ok, me van a mandar al WhatsApp de los alumnos, me van a mandar quién no ha hecho examen de simulación para que en la semana, ya sea yo creo que en la semana puedan hacer su examen de simulación y podamos ver de dónde partimos. Valentina sí presentó, Marcos sí presentó, Dafne sí presentó, Andrea también, José Manuel también presentaste examen de simulación. Diego, no me acuerdo cuál fue tu evaluación, ¿te acuerdas? Carlos, no has presentado, ¿verdad? También te voy a mandar el link. No te escucho, Diego. No, no me acuerdo, maestro. Ok. René tampoco. ¿No? No me Ok, acuerdo. perfecto. Entonces, no te preocupes, Diego. Pues mándenme mensaje y les voy a decir cómo vamos a presentar ese primer examen de simulación para que podamos ir avanzando, ¿vale? Entonces, ahí está la primer situación que quería yo platicar con ustedes. Antes de que llegue la última clase de diciembre, tenemos que estar todos evaluados en el diagnóstico del examen de simulación. Déjenme, me acuerdo un poquito. Ese examen de simulación, recuerden, son 128 preguntas y se supone que lo tenemos que hacer en 3 horas. Los que ya están preparados generalmente lo hacen en 2 horas y los que no están preparados generalmente lo hacen en 1 hora. Porque como no conocen las preguntas, por eso es que lo van haciendo muy, muy rápido, ¿no? Entonces, tengan la conciencia de que eso es lo que va a suceder. Ahora les voy a presentar mi pantalla para poder avanzar en la parte de historia. Y vamos ya en el segundo módulo, porque la semana pasada vimos cómo las ideas de la ilustración empezaron a cuestionar el poder de los reyes, el poder de los monarcas, a lo que se le llamó absolutismo y en algunos casos absolutismo despótico, porque los reyes no tenían el cuidado de tratar bien a la gente. Y no sé si recordarán, pero en la clase abordamos un poco de la Revolución Francesa, hablamos de la independencia de los Estados Unidos, hablamos de la Revolución Inglesa con Oliverio Cromwell. Y bueno, vamos a ver ahora en cuanto a las preguntas, qué es lo que nos corresponde, ¿sale? Entonces, la primera pregunta que tenemos aquí, ya la habíamos contestado. Civilización que se estableció en la península arábiga tuvo por profeta a Mahoma y por libro sagrado al Corán. Escríbanme, por favor, la letra de la respuesta correcta. Excelente, inciso D. Civilización islámica. Muy bien, Islámica. Marco. Muchas gracias, Lalo. Pau, perfecto. La siguiente pregunta entonces sería así. Nombre de los 4 califatos que se extendieron por todo el territorio musulmán. Vamos a ver si los recuerdan. Díganme, pónganme el inciso de la letra que responde a esta pregunta. Ok, Diego, muy bien. Luz dice que D. Ok, ok. Lalo, muy bien, Lalo, excelente. Muy bien, José Manuel. Excelente, Pau. La respuesta correcta es Oriente, Egipto, Magreb y España. Ok, y aquí me voy a detener un momentito, por favor, para que ustedes puedan recordar la información. Van a anotar en su libreta los 4 califatos que se extendieron por todo el territorio musulmán fueron
Oriente, Egipto, Magreb y España. Vuélvanlo a escribir. Es muy importante este proceso que estamos haciendo porque ya lo habíamos visto una vez, lo leyeron, lo escribieron, pero no ha quedado claro. Y este proceso es muy importante que quede a la perfección. Los 4 califatos que se extendieron por todo el territorio musulmán fueron Oriente, Egipto, Magreb y España. Les estaba platicando un poquito de las fechas también. Recuerden que vamos a tener todavía la última sesión de noviembre la siguiente semana. En diciembre vamos a tener 3 sesiones en sábado, porque después viene la Navidad. Me parece que la última sesión es el 19 de diciembre, perdón. Entonces el siguiente mes vamos a tener 3 sesiones. Ténganlo por ahí muy en cuenta para que sepan cuándo vamos a salir. Vamos a salir de vacaciones junto con, digamos, la escuela. Ok, ¿puedo continuar, muchachos? Oriente, Egipto, Magreb y España. Excelente, ya veo que. Y la semana pasada trabajamos con esto. Conjunto de pertenencias territoriales, obligaciones, derechos y beneficios que se obligaba a guardar un siervo ante el amo durante el medievo. Se establecía mediante un contrato de usufructo. No la vimos como tal, pero seguramente conforme fuimos observando la información, se dan cuenta que esto es un feudo. Muy bien. Excelente, muchachos. Me quedo tantitito en esta pregunta. ¿Cuál es el reino centroeuropeo? Desde ahí ya tenemos un indicio. Es el reino centroeuropeo, es decir, del centro de Europa, que se impuso a la tarea de unificar a todos los territorios cristianos del continente durante la Edad Media. Fíjense bien cómo podemos responder esta pregunta. Los anglos y los sajones son 2 pueblos que generaron lo que hoy conocemos como Inglaterra. Inglaterra no está en el centro de Europa. Por lo tanto, ni los anglos ni los sajones pueden ser la respuesta de esta pregunta. Granada se encuentra en España. España está muy cercana al centro de Europa, pero no es el centro de Europa. Aragón es un reino que está muy cercano también. Bueno, es un reino de España. También está muy cercano al centro de Europa, pero no es el centro de Europa. Entonces, la respuesta correcta es el reino de los francos. Hoy, los francos son los franceses. ¿Ok? Entonces, voy a hacerles una anotación. Aquí voy a abrir una nueva hoja en Word para que podamos nosotros trabajar con estas regiones, cómo se conformaron en Europa en ese momento, ¿vale? Ok, ahí está una nueva hoja y hay una serie de... Son mis listas de evaluación, no le hagan caso. Quiero abrir una nueva. Por eso vimos los periodos de... Mira, ahí está Dafne también. No es cierto, no estás ahí. Sí, pero es de tecnología y yo no te evalué tecnología. No, Sí. le voy a evaluar la otra mitad. Y luego la maestra que no quiere dar su brazo a torcer, ¿verdad, Dafne? No. Me voy a cambiar el apellido. Es dura la maestra, yo veo que es dura. Bueno, los francos entonces aquí, eso es lo que van a anotar en su libreta, los francos. Hoy los conocen como Francia, como el país de Francia, ¿sale? Eso es lo que van a ir anotando. Los godos y los visigodos se establecieron en lo que era Portugal y España. Luego vinieron los árabes y los
¿cómo se llama? Los invadieron y por eso es que en España hay una mezcla rara por ahí. Hay otros que se llamaron los ostrogodos. Los ostrogodos representaron o se establecieron en lo que hoy conocemos como Italia. Son los italianos. Los anglos y sajones o anglosajones poblaron lo que hoy conocemos como Inglaterra. Ojo, porque este país, ya ven que puede decirse Inglaterra, United Kingdom, también le llaman Reino Unido, y son las tres formas que pueden conocer o que pueden encontrar Inglaterra. Hubieron unos pueblos a los que les llamaban pueblos bárbaros, que son los pueblos germanos. Hoy son conocidos como Alemania. Y esos pueblos bárbaros estaban muy acostumbrados a hacer la guerra. Estaban acostumbrados a... Eran pueblos bélicos. Bélicos quiere decir que hacían la guerra. Y entonces estos pueblos germanos, derrumbaron el imperio romano de Oriente y de Occidente. Ellos le hicieron la guerra a los romanos y son los que hicieron que desapareciera Roma como tal. Pero voy más allá, ¿eh? ¿Quién creó y quién provocó la Primera Guerra Mundial? Anótenme en el chat. ¿Quién provocó la Primera Guerra Mundial? Anótenme en el chat. Alemania, Dafne. Muy bien. Tienes que tener la seguridad. Ya nos dijo esta Dafne que fue Alemania. Bueno, pues los mismos pueblos alemanes fueron los que generaron la caída del imperio romano de Oriente y de Occidente. Les pregunto otra vez. Oigan, ¿y quién generó la Segunda Guerra Mundial? Alemania también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Pero le ganó. Alemania ha sido un país que, históricamente hablando, ha sido un pueblo bélico, muy bélico. Y después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que terminó muy destruido, la Alemania se ha levantado en muy poco tiempo. Son considerados una potencia mundial en el ámbito de la química, en el ámbito de la medicina, en el ámbito del armamento. Alemania podría ser un país en el que pudiéramos fijarnos para generar una tercera guerra mundial. Claro, evidentemente que hoy tienen los ojos puestos en Corea del Norte y muy probablemente en algunos países árabes, ¿no? Pero Alemania tiene todos los elementos como para poder generar otra guerra a nivel mundial. Bien, estos francos se caracterizaron por unificar a los pueblos que hablaban francés, a los pueblos francos, para que me entiendan, a los pueblos francos, se caracterizan por unificar a los pueblos repetí 2 veces. A los pueblos francos y la religión cristiana. Es así como lograron unificar la lengua, las costumbres, la religión, y pudieron nacer como Francia, lo que hoy conocemos como Francia. ¿Vale? Más o menos esta es la conformación a grosso modo. No les voy a platicar bien de la historia de todos unos, de todo lo que sucedió, pero por ejemplo aquí hay una cosa que se llama unificación, que seguramente se las preguntan en el examen. La unificación italiana, que se refiere más o menos a este proceso de lo que sucedió en Francia. Se unificaron los pueblos de habla
que hablaban italiano y que tenían más o menos las mismas costumbres. Y por aquí está el rey Víctor Manuel II. Él fue, digamos, quien propició la unificación italiana. Y hay otra unificación. Esta unificación se dio en Alemania. Esas son las dos grandes unificaciones de Europa. Unificación alemana. Aquí estuvo a cargo del barón de Bismarck. No recuerdo bien, era von van Bismarck, algo así, pero con este apellido lo podemos identificar. Y lo mismo sucedió, unificaron religión, unificaron cultura, unificaron lengua, y por eso es que lograron hacer un país más o menos uniforme. Muy bien, me regreso para acá. Ya todo eso lo copiaron, ¿verdad? ¿Ya lo tienen en su apunte? Excelente. ¿Cuál es el reino centroeuropeo que se impuso a la tarea de unificar a todos los territorios cristianos del continente durante la Edad Media? Fíjense bien esto que les voy a decir. Hay un vino francés que se llama Martel. Cuando ustedes escuchen Martel, es un vino francés, es un vino que tienen de origen allá en Francia, y ustedes pueden decir, Martel, Carlos Martel es francés. Por eso es que aquí en esta pregunta hablamos del reino de los francos, ¿sale? ¿Dudas aquí? Ninguna, bien. Bien, ahora dice, son consecuencias de las cruzadas, excepto... Las cruzadas fue un movimiento que se dio en el ámbito religioso, pero tuvo alcances políticos. Lo que hicieron fue lo siguiente. La Iglesia Católica lo que quería hacer era recuperar el pretexto de recuperar la cruz en la que sufrió Jesús de Nazaret. Quería recuperar la sábana santa, quería recuperar el santo sudario para poderlos tener como parte de los tesoros de la Iglesia Católica, ¿no? Y empezaron una guerra, porque además lo que querían era recuperar, según esto, la Tierra Santa. Y en nombre de Dios empezaron una guerra, empezaron a matar a una cantidad impresionante de personas para poder recuperar este territorio. Esto dio como consecuencia lo siguiente: el debilitamiento de la nobleza feudal, porque las personas que iban a recuperar esa Tierra Santa eran generalmente nobles a los que mandaban a la guerra, y ellos perdían de alguna forma su territorio, su terreno. Por eso es que dice aquí el debilitamiento de la nobleza feudal. El segundo, también fue consecuencia de las cruzadas el amplio desarrollo de la navegación y el comercio. Como tenían que salir estas personas para poder hacer la guerra, pues conocieron otras rutas que les permitió navegar y ampliar el comercio. Otro de las consecuencias de las cruzadas fue el florecimiento de la industria europea al aumentar la diversidad de las materias primas traídas de Oriente, lo que les digo. Por eso es que viajaban, traían y comerciaban con otros productos que no habían en Europa principalmente. Inciso de la propagación del conocimiento desarrollado por las civilizaciones islámicas y bizantina. Fueron todas estas 1, 2, 3, 4 las consecuencias que trajeron las cruzadas. Por favor, escriban estas 4 consecuencias, 1, 2, 3 y 4. Son todas consecuencias de las cruzadas. Lo único que no fue consecuencia de las cruzadas fue la desaparición de la burguesía. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón.
La burguesía justamente empezaba a crecer en el feudalismo. No sé si se acuerdan del dibujo que les puse en la presentación, en donde estaba el feudo y aparecían los burgos a un lado, que es en donde empiezan a hacer la burguesía. Entonces, la burguesía hoy en día no ha desaparecido, siguen siendo los comerciantes. Por favor, me escriben si vamos bien, si ya copiaron, si ya tienen ahí las consecuencias, por favor. Perfecto, Carlos. Muy bien, pues escríbanme entonces todos en el chat. ¿Cuál es el inciso correcto de esta pregunta? José Manuel, fíjate bien, abusado, abusado. Muy bien, la desaparición de la burguesía. Son consecuencias de las cruzadas, excepto la desaparición de la burguesía. Y tengan mucho cuidado con esto, muchachos, porque en sus exámenes Comipems, en general, siempre les van a poner así preguntas. Todas estas son consecuencias, menos. Ok. Fíjense bien, esta pregunta la van a tratar de contestar por medio de de un método que se llama deducción. Dice, fue una federación o conjunto de ciudades del norte de Europa creada en 1158 por comerciantes de Alemania, con la finalidad de proteger y fomentar los mutuos intereses comerciales. Durante el periodo de mayor influencia constituyó una gran potencia política. Denme un segundito. No les voy a presentar a mi perrito para que vean. Es un Yorkie. Tengo un perrito Yorkie, pero es latosísimo, condenado. Díganme, ¿cuál de estos nombres les suena a que es un nombre alemán? Solamente hay dos que les pueden parecer nombres alemanes. Luz, abre tu micro y dime, ¿cuáles son los dos nombres que te pudieran parecer alemanes? La E y la B. La E, Coalición Alemana, y la Confederación de Estados suena muy en español. La B, la Liga Hanseática, por ahí Lalo, muy bien. La respuesta correcta a esta pregunta es Liga Hanseática. ¿A poco no los alemanes hablan así? Guten Morgen, buenos días. Hablan, se tienen un acentito rarito. A lo Sí, que han escuchado Rammstein, de los que hablan de qué hablo. y es muy fuerte el acento que tienen, ¿no, Dafne? ¿Alguien sabe alguna palabra en alemán? Du hast mich. Du hast mich. ¿Qué quiere decir? Tiene una traducción como de tú me odias o tú me tienes, algo así. Algo así. Otro saludo en alemán es Guten Tag. Buenas tardes. ¿Sale? Entonces, esta es la forma en la que pueden ustedes responder esta. Bien. Voy a pasar a la siguiente, ¿verdad? Aquí es nada más de lectura. Por favor, no seas malito. Voy a empezar con Vale. Valentina, ¿me ayudas con la lectura de esta pregunta, por favor? Valentina. Ya no anda por acá, ¿verdad? Yo la leo. Órale, pues ayúdame, por favor, Lalo. Si eres Lalo, ¿verdad? Sí, profe. Por favor, Lalo. De los siglos XIV al XVI, los intelectuales del Renacimiento apoyaron los valores humanos por encima de los religiosos. Se opusieron al
despilfarro de la nobleza y del clero e impulsaron la libertad de expresión. Por lo anterior son llamados personajes como Dante, Erasmo de Rotterdam o Marsilio Ficino. Ficino, es el italiano. Fíjense bien, les voy a hacer énfasis en algo. Los intelectuales del Renacimiento apoyaron los valores humanos por encima de los religiosos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí, humanistas, exactamente. ¿Me explico cómo pueden ustedes ir identificando estas preguntas? Son humanistas esos personajes, precisamente por eso. Siguiente, Dafne, no seas malita. Échate esta pregunta, está muy fácil. Astrónomos del Renacimiento que introdujeron un cambio en la perspectiva de la humanidad sobre su lugar en el universo. ¿Quiénes serán? Muy bien, inciso Paola Lalo, muy bien, José Manuel. Es Galileo Galilei y Nicolás Copérnico, que hablaban ya no de que la Tierra estaba estática, no de que la Tierra fuera cuadrada, sino que la Tierra era redonda y que además giraba alrededor del Sol, porque antes se pensaba que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra, por ejemplo, o que la Tierra era cuadrada y que si llegabas al final te caías al infinito, al precipicio. Y entonces estos dos personajes fueron cambiando esas ideas. Nicolás Copérnico con la idea de que el Sol era el centro del universo, se decía. Hoy sabemos que pues no somos el centro del universo, ¿verdad? Que pertenecemos a una Vía Láctea, a una galaxia que se llama Vía Láctea, y también sabemos hoy que no nada más existe una galaxia. Conocemos Antares, Andrómeda, conocemos al menos 18 galaxias que son un poco similares al tamaño de la galaxia en la que vivimos. Con todo esto, muchachos, déjenme les digo que seguramente no somos los únicos que estamos en este universo, en estos universos, ¿no? En estas galaxias como esta. Y Galileo Galilei hablaba del movimiento de la Tierra, hablaba de que se movía alrededor del Sol y que teníamos un movimiento de rotación y otro de traslación. Y eso era muy, muy importante para la época. Siguiente pregunta. Le voy a pedir a Luz. Luz, no seas malita, ¿me ayudas a leer esta pregunta, por favor? Sacerdote agustino que inicia en Alemania en 1517, el periodo conocido como Reforma, haciendo públicas sus 95 tesis que cuestionaban el poder y la eficacia de las indulgencias. Muy bien, eso lo vieron en sexto de primaria. Díganme, ¿cuál es la respuesta correcta? Martín Lutero, hola. Martín Lutero. Martín Lutero es el sacerdote agustino que inicia en Alemania en 1517, el periodo conocido como la Reforma. ¿Qué fue lo que sucedió en esta época para los que no recuerdan? La Iglesia Católica empezó a vender indulgencias, es decir, empezó a vender el perdón de los pecados y les decía, bueno, tú, no sé, por ejemplo, no vienes a misa, no te preocupes, págame una indulgencia y nosotros te aseguramos el cielo. Entonces, Martín Lutero se dio cuenta de que esto no era algo bueno y empezó su reforma, que le llamó reforma protestante, porque protestaba en contra de estas indulgencias que se habían empezado a generar. ¿Sale? Siguiente pregunta, ¿me ayudas por favor, René? Dice, institución fundada en 1534 por Ignacio de Loyola, a las órdenes del Papa Pablo III, para combatir el movimiento de reforma por medio de la educación. Perfecto. La institución que fue fundada en 1534 por Ignacio de Loyola le dio respuesta a lo que Martín Lutero empezó a hacer con la reforma protestante. De ahí, muchachos, se desencadenó lo que hoy conocemos como la Santa Inquisición. Sin embargo, antes de la Santa Inquisición, muchachos, se generó la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús fue esta institución que empezó a ponerle límites a la gente que si no creían en la iglesia, si no creían en la religión, los empezaban a perseguir. Más adelantito se generó
aquí por aquí lo tenemos, en 1542, la Santa Inquisición. Y ustedes saben que la Santa Inquisición fue una institución que tenía castigos muy severos. Por ejemplo, voy a ver si recuerdan algunos de esos castigos. Sebastián, ábreme tu micrófono y dime si recuerdas algún castigo de la Santa Inquisición. No me acuerdo, maestro. Ni uno, perfecto. Voy con Andrea. Andrea, ¿algún castigo de la Santa Inquisición? No me acuerdo, profe. Más fuertecito, hija, porque no te escuché. No me acuerdo. Tampoco se acuerda. Muy bien, Dafne. ¿Algún castigo de la Santa Inquisición? Creo que no los había visto, pero algo me acuerdo de que decían que la Santa Inquisición, no sé, era así como que muy cruel, porque hasta dicen, bueno, decía mi hermano cuando entró a la secundaria, que la maestra María Eugenia era como la Santa Inquisición. Por ejemplo, ahí tienen uno. Esa rueda que están viendo ahí, ahorita voy a hacer más para acá, en donde lo amarraban de los pies, por ejemplo, lo amarraban de los pies y acá, y le empezaban a dar vuelta a esta rueda para estirarlo lo más posible, hasta que le arrancaban las piernas o las manos. Es un castigo de la Inquisición. Hay uno que se saben muy bien ustedes. ¿Qué les hacían a las brujas? Las quemaban. Las quemaban en leña verde, ¿verdad? Las quemaban. Aquí está otro castigo de la Inquisición, miren. Los ponían de cabeza y van a decir, ay, eso es muy poquito. Déjenme ver si hay otro. También la El dama que de los hierro. metían en una También caja la con cuna de agujas. clavos. A ver, ¿qué les parece este? Está fuerte, ¿no? Está potente. Ahí les va otro. A ver, muchachos, ¿qué les parece este castigo de la Inquisición? Qué bueno que vivo en el 2020. La guillotina fue otro de los castigos de la Santa Inquisición. Otro de los castigos que se preveían era una cama en donde iba cayendo una gota de agua y les caía en la frente hasta que les perforaba el asunto de la piel, y entonces se les empezaba a abrir la piel con la gotita que les caía. Y bueno, son una infinidad de castigos de la Inquisición. Miren, acá está otra. La Santa Inquisición entonces castigaba a todos aquellos que no estaban de acuerdo con la religión o con lo que decían la religión católica, ¿vale? Entonces, ¿esta pregunta ya quedó más que entendida o no? Sí, sí. Perfecto. Esta última pregunta dice, ¿quiénes fueron los reyes absolutistas rusos? ¿Cuál de esos nombres que ven aquí suena como a ruso? Aquí. Pedro I y Catalina I Romanov. Muy bien, porque los Borbón son de España. Los Hohenzollern suena como alemanes. Los Estuardo son españoles y los Tudor también son españoles. La respuesta correcta son Pedro I y Catalina I Romanov. Por favor, van a escribir este nombre de los reyes absolutistas rusos para que no se les olvide. Es Pedro I y Catalina I Romanov. ¿Ya los tienen? ¿Sale? Continúa entonces. Me voy a apurar mucho porque tenemos un montón de cosas que avanzar después de esto. Por favor, le voy a pedir ahora déjenme ver, a Dani. Daniela, por favor, ayúdame a leer esta pregunta. Es larguita. Durante el siglo XVIII en Europa y posteriormente en las colonias americanas se desarrolló esta filosofía que cuestionó el poder divino de los reyes y procuró el desarrollo de la ciencia.
El principal propósito de dicho movimiento era dirigir al mundo hacia el progreso y apartarlo de supersticiones y pensamientos irracionales. Esta filosofía se llama ilustración. La ilustración, muchachos, les permitió a las personas que no tenían sangre azul, como le decían en esa época, empezar a cuestionar el poder de los reyes y procurar de alguna forma pues el desarrollo de la ciencia y empezar a tener ideas en donde ellos pudieran acceder al poder. Entonces, la idea era que no les dijeran que llovía porque Diosito quería, sino descubrieron que llovía porque había un ciclo del agua, ¿vale? Ahí está la ilustración. Y voy a la parte número 3 de esta evaluación. Esto ya lo abordamos toda la sesión pasada. Ahorita se van a dar cuenta. Bien, esta pregunta es muy fácil, tan fácil que todo el mundo la puede contestar. Se desarrolló en Inglaterra del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, transformando interior y exteriormente la economía y la sociedad británicas. Los primeros cambios se llevaron a cabo en los procesos de producción. Se dejaron de fabricar productos artesanales, es decir, uno por uno y de forma artesanal, para adoptar sistemas de producción a gran escala. ¿De qué hablamos, muchachos? De la revolución industrial. La revolución industrial. Muy fácil. La siguiente pregunta. Es uno de los movimientos sociales más importantes durante el siglo XIX, caracterizado por la participación de grupos organizados de obreros ingleses y españoles que en las primeras décadas de 1800 se levantaron agresivamente y destrozaron la maquinaria de la nueva industria textil. Actuaban de noche y se tapaban la cara con máscaras. Cuando llega la revolución industrial, llegan estas fábricas y el problema es que estaba quedando mucha gente sin empleo, porque ya lo que hacían ellos en muchas semanas, la fábrica lo hacía en muy poquitas horas. Entonces empezaron ellos a enojarse en contra de estas maquinarias, en contra de estas industrias, porque realmente les hacía perder económicamente. Este movimiento fue llamado ludismo. Fue llamado ludismo y eso es en honor a Ned Ludd. ¿Sale? Por ahí si no tienen ustedes el apunte, hagan una notita para que ustedes puedan saber que ellos fueron los que empezaron a destruir estas máquinas. Bien. 3 tipos de consecuencia. Voy para acá y eso sí lo tienen que anotar. Hay consecuencias políticas. Consecuencias en el ámbito social, ¿sale? Un poquito menos. Política, económica y social. Hay 3 tipos de consecuencia en el ámbito social. Pueden ser políticas, económicas o sociales. Consecuencias. ¿Sale? Las consecuencias políticas tienen que ver con el poder. Todo lo que tiene que ver con el poder es una consecuencia política. Y esto puede hablar de reyes, de gobiernos, puede hablar de secretarías, puede hablar de la Hacienda o la Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera. Lo económico tiene que ver con el dinero. Pero el dinero no nada más significa los billetes o lo que vemos en físico. Tiene que ver con la producción, con las fábricas, con la mano de obra,
con el salario, con la compra y venta de productos, por ejemplo. Todas las consecuencias que vayan junto con esto son económicas. Y lo social tiene que ver con la población en general. Pero en particular en cómo se agrupan, cómo se organizan, los servicios a los que tienen acceso, etcétera. ¿Sale? Entonces, cuando a ti te pidan una consecuencia, te digan, a ver, dígame cuál es la consecuencia política más importante de la Revolución Francesa. Tú vas a tener que buscar en las respuestas algo que tenga que ver con el poder. Ejemplo, Luis XVI y María Antonieta fueron muertos en la guillotina, les cortaron la cabeza. Esa es la consecuencia política más importante porque representa la muerte del monarca y la caída del poder, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces tienen que buscar, cuando les preguntan consecuencia económica, pues, tendrían que ver qué tiene que ver con el dinero. Y si les preguntan consecuencia social, tendrían que ver qué es lo que le está pasando a la población. Vamos a ver si es cierto que están entendiendo esta explicación que les estoy dando. Bien, díganme, ¿cuál fue la consecuencia política más importante de la revolución industrial? Chequen los incisos, léanlos con detenimiento y con lo que les acabo de explicar deben de dar con la respuesta. Muy bien, Pau, perfecto. Espero a los demás para que puedan ustedes contestar. Muy bien, José Manuel. Muy bien, Diego. Dafne, perfecto. ¿Queda claro por qué? Porque ahí está hablando de consecuencia política y no importa qué haya pasado, esto de la maquinaria fabril tiene que ver con lo económico. Esto tiene que ver con lo social, los bajos sueldos. El trabajo de los obreros tiene que ver con lo económico y lo social. El invento de la maquinaria, cada vez más sofisticada para realizar las labores en la fábrica, también tiene que ver con un factor económico. Entonces, la respuesta correcta es el inciso D. A ver, díganme, movimiento político social que inició el 4 de julio de 1776, comandado por George Washington y que enfrentó al ejército inglés. Facilísimo. Muy bien, todos los demás, inciso A, excelente. La independencia de las 13 colonias. Esto se los van a preguntar, por eso es que sí se lo tienen que saber. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del documento firmado después de la batalla de Yorktown de 1783, por medio del cual se reconoce la independencia de los Estados Unidos de América? ¿Se lo saben? No. No. Se llama el Tratado de Versalles, anótenlo, el Tratado de Versalles. Aprendí eso. Como referencia, Dafne, es el mismo nombre con el que se firma el final de la Primera Guerra Mundial. La Paz de Versalles y el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles para terminar con la independencia de Estados Unidos y la Paz de Versalles para terminar con la Primera Guerra Mundial. Me acuerdo de eso porque hubo un tiempo donde la estuvo viendo con los chavos de segundo. Muy bien, sí, eso lo estuve viendo el año pasado también, ¿verdad? Esta también está muy fácil. ¿Cuál es el nombre del movimiento iniciado el 14 de julio de 1789 con la toma del Castillo de la Bastilla y que tuvo gran repercusión en el pensamiento europeo hispanoamericano de los siglos XVIII y XIX? Facilísimo, porque es la Revolución
Francesa, muy bien. La Revolución Francesa. Abusado, Carlos, ¿eh? Las siguientes son causas que promovieron el movimiento de independencias de las colonias españolas en América, excepto... Está más complicada. También esa fue una causa de la independencia. Como en la Constitución de Cádiz, Lalo, empezaron a meter muchas, digamos, artículos que iban en contra de los impuestos en la Nueva España. Los criollos en América empezaron a decir, no, ya no queremos independizarnos. Entonces sí fue una causa que promovió la independencia de todas las colonias españolas en América. En cuanto al inciso A, la formación de grandes capitales ingleses y estadounidenses interesados en el comercio americano, esto también propició el que pues se quisieran independizar porque ya no querían depender de la corona inglesa. Pau, el descontento de los criollos al no participar de las ganancias obtenidas por parte de los peninsulares también fue una causa que los orilló a querer la independencia de esas regiones. Muy bien, Lalo B. La influencia de las logias masónicas en los partidos liberales también fue una consecuencia, fue una forma de pensar en donde les decían los masones que ellos podían tener el poder para gobernar, que el único que podía gobernar el universo era el creador, el arquitecto del universo, y que pues había puesto a los hombres aquí para que ellos pudieran hacer su voluntad. Claro, Dafne, no había de otra. La única causa que no promovió la independencia de las colonias españolas de América fue establecer el libre comercio de las colonias con otras metrópolis, porque eso hacía que ellas fueran más libres y que tuvieran más dinero. Entonces, por eso es la respuesta correcta, ¿vale? Voy a terminar rapidísimo con esto para podernos ir el día de hoy. Documento que se redacta en la Asamblea Constituyente y que se firma el 26 de agosto de 1789. Esto es Revolución Francesa. Yo les dije que había un documento muy importante que había salido de la Revolución Francesa. ¿Cuál es? Muy bien, el inciso de José Manuel. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Muy bien. Países que fueron colonias francesas, muchachos. Nadie se la sabe, ¿verdad? Para que tengan una referencia. Porque las otras, unas estaban en África, por ejemplo, el Egipto. Pero ahí te va, ¿eh? Argelia es africano y en Argelia hablan francés. Vietnam es asiático y hablan francés, hablaron francés en algún tiempo. Marruecos, también hay una parte que hablaba francés. Y Madagascar. Colonias francesas, Argelia, Vietnam, Marruecos y Madagascar. Vale, muy bien, es el inciso A. ¿Cuáles fueron los países participantes de la Triple Entente durante la Primera Guerra Mundial? Y aquí me quedo, porque la siguiente semana vamos a hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muy rapidito, porque no tenemos mucho tiempo, y les voy a empezar a compartir datos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Solo les voy a pedir un favor. La siguiente semana, muchachos, voy a hacer mi primera evaluación del curso con las preguntas que llevamos hasta el momento. Por favor, estudien su guía Larousse, el bloque 1 y el bloque 2. Les voy a hacer un pequeño examen en el que no nos debemos de tardar más de 10 minutos. Voy a hacerlos separados para que no tengan problema. Se los voy a dejar y voy a ver si han ido avanzando con esto que yo les he ido colocando acá, ¿vale? Pues no los entretengo más, muchachos. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo este sábado. Recuerden, el siguiente sábado es el último de noviembre y próximo a tener el siguiente pago para